buenos días, buenas tardes. Estamos en comunión con todos nuestros feligreses aquí de la parroquia Nuestra Señora del Desierto, también con la parroquia San Pablo en Luzerne Valley. Celebramos juntos el cuarto domingo de este tiempo cuaresmal. Y vamos a iniciar nuestra celebración con un cantito por un par de estrofas del canto Caminaré. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, en este cuarto domingo de la Cuaresma tenemos la imagen del pecado en el Evangelio de la ceguera espiritual. Jesús da la vista al ciego y Jesús quiere dar la vista a todos nosotros, nos quiere curar de nuestra ceguera espiritual. Así que para poder celebrar dignamente, reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad
Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos atención a la palabra de Dios. La primera lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantamos en el Salmo responsorial del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temeré, porque tú estás
Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébanlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía:
yo soy. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron, ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Él ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor.
y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, tomamos unos momentos para reflexionar sobre esta palabra de Dios. Estamos ya en la cuarta semana de la Cuaresma y como hemos visto sobre estos domingos de la Cuaresma, estamos caminando sobre un camino hacia la nueva vida de la Pascua. Es un caminar también de un modo particular para los catecúmenos. Es el camino de la fe, que la fe que se recibe en forma definitiva en la vigilia pascual, ¿no? La gran fiesta de la Pascua. Y es bueno recordar el símbolo que tuvimos la semana pasada, que fue el agua nueva, el agua viva que Jesús ofreció a la mujer samaritana. Y hoy tenemos otro ejemplo de la nueva vida de la fe, que es la luz. La luz, como hemos oído de Jesús en el Evangelio, que viene de Él, porque Él mismo nos ha dicho: yo soy la luz del mundo. Y recordemos que, sobre todo en el Evangelio de San Juan, Jesús se está definiendo como con Dios, porque Él se aplica a sí mismo ese nombre de Dios: yo soy. Como recordamos que Dios se manifestó a Moisés en la zarza diciendo, pues, que mi nombre es yo soy. Y hemos oído, Jesús dice: yo soy, no el agua viva, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de la vida, yo soy la viña, ¿verdad? Ustedes son las ramas. Entonces, queremos venir ahora en este tiempo de Cuaresma a tener esa vista que Jesús nos da. Y es interesante ver esta pequeña palabra, ver, qué es lo que significa, ¿no?, en el Evangelio. Porque sobre todo en este tiempo cuaresmal, nos ayuda a ver, a entender, a aceptar lo que es la verdad, ¿no? Se dice que la persona que ve a su alrededor está viendo lo que es la realidad. Y comenzamos con el principio de este evangelio, ¿no? Dice, en la primera frase, dice: Jesús vio al pasar un ciego de nacimiento. Jesús vio un ciego. Jesús reconoció su necesidad. El ciego no le pidió nada, pero Jesús reconoció su necesidad. Hacemos una comparación. Las demás personas, ¿qué decían? Ellos veían un hombre que pedía limosna. Para ellos él era un mendigo al lado del camino. Ellos no vieron un hombre con necesidad, un hermano, un ser humano. Entonces ya vemos desde el principio quiénes ven y quiénes no ven. Eso es un buen examen de conciencia para nosotros, ¿no? Cuando nosotros vemos a nuestra familia, por ejemplo, vemos que mi hijo es mi posesión, él es mi futuro, es lo que va a poner mi nombre en el mundo, o es una persona única, ¿verdad?,
queremos ver con los ojos de Dios. Y tenemos desde el Antiguo Testamento esta diferencia entre cómo Dios ve y qué es la vista que Dios nos quiere dar. Los hijos de Jesé, sabemos que desde de los 7 hijos, Dios escogió al que menos pensaban Jesé, su padre, a David, que era antepasado de Jesús mismo. David, que es la figura del Mesías. Es más, ya vemos que cuando con los ojos de Dios, Samuel ya indicó a David, dice que Samuel tomó el cuerno y ungió a David. ¿Qué quiere decir ungido? El Cristo. Entonces, ¿quién es el ungido para nosotros? Jesucristo. ¿Y quiénes serán los ungidos en Cristo? Los bautizados. Otro ejemplo del bautismo. Jesús ungió los ojos del ciego con el lodo. Algunos padres de la iglesia dicen que esta forma de Jesús de sanar indica que Jesús es Dios y hombre, porque Jesús tomaba de su persona la saliva y agarró del barro de la tierra para hacer lodo. O sea, se combina lo divino con lo humano, y Cristo pone esa unción al ciego. Entonces el ciego, ¿y cómo recibió la vista del ciego? Bautizándose, se lava en las aguas de Siloé. Y como dice el Evangelio, Siloé quiere decir el enviado. ¿Quién es el enviado? Jesucristo. Entonces el ciego prácticamente viene bautizado, se lava y es ungido por Cristo. Y ya vemos el resultado. El ciego es el que en realidad llega a tener fe, no como los demás que quedaban ciegos. Y es más, vemos este proceso de fe del ciego. El ciego acepta su propia necesidad. Cuando le preguntan, ¿dónde está Cristo? Él dice, no lo sé. ¿No? Y eso es como parte, nosotros en el camino de la fe, muchas veces tenemos preguntas, ¿no? ¿Dónde está Cristo en mi vida? A veces, sobre todo ahora, por ejemplo, en el mundo, con esta epidemia del coronavirus, muchos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y decimos honestamente, no lo sé. Entonces vamos buscando, como este ciego. Y al final es cuando el ciego reconoce a Cristo. Pero primero dice, no lo sabe. Después dice, creo que es un profeta. Así como la mujer samaritana dijo lo mismo. Y al final es cuando él reconoce, cuando Jesús dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y entonces es cuando el ciego expresa libremente su fe. Pero ya vemos otro ejemplo como para esta cuaresma, para nosotros. El ejemplo de comprometernos en nuestra fe. El compromiso para el ciego exigió que él fuera expulsado de la sinagoga. Dice el Evangelio que ya habían decidido los fariseos de expulsar de la sinagoga los que aceptaban al Cristo. Y muy interesante, el ciego, antes de conocer personalmente quién era Cristo, el Hijo de Dios, antes de conocerlo, tiene este compromiso porque lo expulsaron. O sea, prácticamente estaba viviendo la fe y después expresó la fe con sus palabras, ¿verdad? Creo, Señor. Entonces, hermanos, pues, sobre todo en este tiempo del coronavirus, tenemos una oportunidad de reconocer nuestra necesidad, ¿verdad? Reconocer lo que nos hace falta. Es curioso ver que el ciego, pues, ¿cómo iba a saber que le hacía falta ver las cosas? Porque él no sabía ni siquiera qué era la función de los ojos. Si nació ciego,
Él no sabía qué era la luz, qué eran tinieblas. Para él todo era igual, pero descubrió algo en su vida. Entonces nosotros también queremos descubrir dónde está Dios ahora en esta prueba que tenemos en el mundo. Tenemos la prueba que Dios quiere que nos unamos durante el tiempo de prueba. Podemos sostener la fe unos de otros. Muchos de nosotros ya hemos visto en esta semana cómo la gente se está ayudando unos a otros. Es porque en realidad se nos está abriendo la vista. Dios está sanando nuestra ceguera. Entonces, pues en esta semana y en los días que nos quedan por delante, queremos todos recibir la vista. Queremos recibir los ojos de la fe. Los ojos de la fe. Como nos dice San Pablo, Cristo será nuestra luz. Ya no vivimos en las tinieblas, teniendo la fe en Cristo, vivimos en la luz. Y vamos a reflexionar por un momento para seguir celebrando nuestra Santa Misa. En este tiempo de preparación a la Pascua, confesamos nuestra fe y como se nos sugiere en este tiempo cuaresmal, vamos a profesar la fe en el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, nuestro Dios misericordioso nos conduce hacia la luz de la vida. Por eso ofrecemos ahora nuestras peticiones por la Iglesia y por el mundo. Pidamos por el pueblo entero de Dios, para que Cristo nos sane de nuestra ceguera y nos arrepintamos todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por los miembros del Congreso de nuestro país y por todos los gobernantes locales, nacionales e internacionales, para que dirijan con justicia y analicen el impacto de las leyes. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos que Cristo, la luz del mundo, renueve nuestra fe durante este tiempo de oración, ayuno y generosidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que ignoran las bendiciones que han recibido, para que las reconozcan con generosidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por el fin de la propagación del coronavirus, del COVID-19 y otros virus de gripe peligrosos, para que pronto se descubra una vacuna efectiva y se distribuya ampliamente a todos los que la necesitan. Roguemos al Señor. También pidamos por aquellos en nuestra línea de oración, en nuestra parroquia,
para que reciban la gracia y sanación de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Recordemos a nuestros seres queridos que han muerto recientemente: Bridget Kirk, Olaya Serrano, Lee Godin, Yvonne Graham y Betty Belushi, para que ellos descansen en la paz del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por todas las intenciones de nuestros feligreses, todas las intenciones que traemos a esta celebración eucarística, para que el Señor nos responda conforme a su santa voluntad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de misericordia y amor, tú defiendes a los pobres y desvalidos. Dirige nuestros pasos desde la oscuridad a la luz y repara nuestras fuerzas. Escucha estas oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Señor, lávame de todos mis pecados, limpia mis delitos. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Omnipotente. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe, y a quienes nacían esclavos del pecado los elevó renacidos por el bautismo a la dignidad de hijos de adopción. Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo, y también nosotros unidos a los ángeles te aclamamos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, a celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Gerald Barnes y su obispo coadjutor Alberto Rojas, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. En este momento cada persona puede hacer en su propio corazón una comunión espiritual, uniéndonos todos en el cuerpo de Cristo. Y reflexionamos sobre nuestra antífona de la comunión. El Señor me puso lodo sobre los ojos, entonces fui, me lavé, comencé a ver y creí en Dios. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, fortaléceme. Oh buen Jesús, te llamo, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Siempre a tu lado, Cristo, guárdame. Del maligno defiéndeme, y en la muerte llámame, y mándame venir a tu presencia, que con tus santos y elegidos te alabe eternamente. Amén. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a
tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y pidamos la bendición. Protege, Señor, a quienes te invocan. Ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, librados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, nuestra Eucaristía ha terminado. Podemos ir todos en paz. Demos gracias a Dios. Y terminamos con un cantito. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está